Hola amigos, bienvenidos a Orbital Operations. Estamos hoy otra vez aquí para un capítulo de lore, de hablar de la historia de la esfera humana y cómo es el estilo de vida en la esfera humana de Infinity. Hoy para este capítulo quería hablar un poco sobre una de las tecnologías más importantes del futuro. En estos 175 años en el futuro en que se desarrolla el universo de Infinity, la humanidad ha llegado a obtener muchas nuevas tecnologías muy potentes que han cambiado el estilo de vida de la humanidad. Pero ninguna es más importante que la tecnología de la resurrección. La tecnología de la resurrección se permite gracias a la capacidad que obtiene la humanidad de guardar información de sus memorias, su vida, en un pequeño dispositivo al que llamamos petaca. La petaca es un chip muy pequeñito que se implanta en la base del cerebro. La mayoría de humanos se los implantan nada más nacer. En Panoceania, por ejemplo, la nación más poderosa de la esfera, casi todos los humanos nada más nacer ya reciben su primer Comlock y su primera petaca. Entonces la tienen integrada durante toda su vida. Esta petaca dispone de una serie de neuroconectores que conectan a las terminales de memoria del cerebro y van guardando en su interior toda esta información neurológica del individuo al que sirven. De tal manera que si este individuo muere, los científicos son capaces de extraer la petaca de su base cerebral e implantarla en un cuerpo sintético, permitiendo que todos estos recuerdos y todas estas memorias que él tenía se descarguen a un nuevo cerebro sintético, permitiéndole revivir en un nuevo cuerpo creado con materiales sintetizados, perfectamente idéntico a un cuerpo humano real, y con la única diferencia que, en lugar de estar hecho de carne y hueso, pues está creado de compuestos químicos. Esta petaca tiene diversos modelos, ¿de acuerdo? En función de cómo se adaptan al individuo. Las petacas normalmente, las tradicionales petacas humanas, funcionan de manera que solo pueden leer información. O sea, tú puedes leer una petaca, ¿de acuerdo? Solo cuando ha sido extraída del cuerpo del humano original. Tú no puedes acceder a la información de la petaca mientras el humano que la aporta siga vivo. Cuando el cuerpo muere, cuando el cerebro muere, manda una señal a la petaca que hace que se desactiven sus neuroconectores, se retraigan y la petaca quede lista para extraerse. ¿De acuerdo? Hay gente que se especializa en extraer las petacas de los soldados en zonas de guerra, como por ejemplo la tropa que conocéis, la tropa Toja, conocida como los Cube-Jaggers. Son mercenarios que se dedican a ir por el campo de batalla, después de la batalla, a recuperar las petacas de todos los soldados muertos para que puedan ser mandados a resucitar. Resucitar no es un plan barato tampoco, no es algo simple. Los costes de una resurrección son muy elevados, incluso para el nivel económico de la esfera humana. Y en el momento en que se descubrió la resurrección, las facciones de la esfera humana se encontraron con un problema, que era cómo garantizar que todo el mundo tuviera derecho a una resurrección. Cómo evitar que aquellos más poderosos, los que tenían más dinero, pudieran permitirse una resurrección y las clases menos adineradas pues no pudieran tener ese derecho, ese privilegio que se reservaba a aquellos que pudieran pagar los costes de esta operación. Lo que se hizo fue, para evitar grandes revueltas populares, que todo el poder de decidir quién tenía derecho de resucitar y quién no fue destinado a organismos gubernamentales. Eso quería decir, cada uno de los poderes de la esfera, cada una de las grandes naciones, facciones de la esfera, determinaría que uno de sus colectivos se encargaría de decidir quién tenía derecho y quién no tenía derecho a resucitar. En el caso de Panoceania, como sabéis que Panoceania está controlada por la Iglesia Vaticana, se decidió que fuera la propia Iglesia quien concediera el acceso a la resurrección. Eso hizo que la nación panoceánica, a pesar de que ya era bastante religiosa, tuviera un aumento de nuevo de la religiosidad, porque
el ser un hombre de fe, el ser un hombre creyente y el hacer actos correctos según la Biblia, conforme mandaba el Vaticano, daba al ciudadano panoceánico más posibilidades de ser escogido por la Iglesia para una posible resurrección. En el caso de Eugene, que está controlada por el partido, que es una especie de partido de origen pseudocomunista que tenemos en Eugene, el partido controla toda la vida de los individuos de Eugene. Sabemos que tiene un nivel económico bastante equilibrado entre toda su población, pero sí que es muy duro con todos aquellos ciudadanos que se oponen al gobierno, aquellos disidentes. Entonces, el gobierno de Eugene dispone de programas de control de los individuos en que obtiene informaciones de si un individuo está siendo útil, si está aportando un beneficio para la sociedad de Eugene. Entonces, el partido busca aquellos individuos que se han destacado, normalmente aquellos que han aportado algo para la sociedad yuchina como un todo, normalmente soldados, militares o gente, políticos, estadistas que han aportado un beneficio al partido y a Eugene como un todo, son los elegidos para una posible resurrección. ¿De acuerdo? ¿Cómo se realizan estas resurrecciones? Bueno, es un proceso bastante demorado, no es sencillo y requieren un elemento esencial. Y ese elemento esencial es la seda. La seda es un producto que no tiene nada que ver con la seda que conocemos en la Tierra. Es un producto que solo los haquislamitas saben producir. Se sabe que es un producto derivado de las plantas, ¿de acuerdo? Que es un derivado vegetal, pero a pesar de que tanto Eugene como Panoceania han intentado muchas veces investigar y descubrir cuál es el secreto de la producción de la seda, nunca han conseguido realmente obtener la fórmula que permite la obtención de este compuesto químico. Este compuesto químico es muy importante en el universo de Infinity porque no solo sirve para crear los nuevos cuerpos sintéticos, los Lost, que se llaman, de Living Host, ¿no? Del cuerpo vivo, sino que también es muy importante para todo tipo de cirugías, ¿de acuerdo? La seda es muy importante en los campos médicos y permite la implantación de órganos artificiales de un nivel mucho más avanzado que los órganos mecánicos o cibernéticos. En la mayoría de settings de ciencia ficción encontramos que la mayoría de personajes tienen implantes de carácter cibernético en la cabeza, en los brazos. Esto en Infinity es tecnología pasada. Si vemos a gente en Infinity con brazos cibernéticos metálicos es porque normalmente no pueden pagarse los altos precios del coste de la seda. Si os fijáis en las miniaturas, normalmente las miniaturas que llevan brazos biónicos o similares acostumbran a ser miembros de la nación nómada, porque en la nación nómada los recursos son bastante reducidos y muchos de los ciudadanos no pueden permitirse los altos costes que conlleva una operación con base en la seda. Así que muchos recurren a los laboratorios negros de la nación nómada para implantarse partes corporales biónicas o cibernéticas para sustituir a las sintéticas que no pueden pagar. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando el individuo fallece, si tiene suerte de haber sido elegido por uno de sus gobiernos, o si ha tenido la suerte de ser el ganador de una lotería de la resurrección, que también es otra cosa que aparece en el lore, varios países también organizan loterías en la que puedes ser agraciado con una resurrección, pues si eres uno de los agraciados que tiene de hecho una resurrección, los recuperadores recuperan la petaca de tu cuerpo siempre que no haya sido dañada y la implantan en un nuevo cuerpo sintético. Como habíamos dicho, los cuerpos sintéticos se llaman Lost. En Infinity tenemos varios tipos de Lost. En el juego de miniaturas no se habla mucho en detalle sobre ellos. En el juego de rol nos introducen por lo menos unos 4 modelos diferentes de Lost y, aunque no se hace una relación directa, podemos aproximadamente imaginar qué tipo de aspecto tienen estos Lost en el mundo de Infinity comparando con algunas miniaturas. ¿Por qué? Porque los datos que nos dan sobre ellos nos dan indicaciones de a qué miniaturas pueden pertenecer dentro de la gama de miniaturas de Infinity.
Normalmente tenemos los Losts estándar, que se llaman. Los Losts estándar están hechos para ser lo más parecidos posibles a un humano normal. Tú mueres y básicamente te hacen un clon de un humano normal, ¿de acuerdo? De forma sintética, y te implantan en este nuevo clon. Aquellas personas que se lo pueden permitir pueden adaptar el aspecto visual de estos Losts, incluso para hacer que sean exactamente iguales a como eran ellos en vida. Aún y así, aunque el aspecto externo sea exactamente igual, un Lost es completamente inmune a enfermedades humanas. Normalmente no puede ser envenenado ni sufre de la mayoría de enfermedades que normalmente aquejarían a los seres humanos. Entonces es un cuerpo mejorado, ¿de acuerdo? Si os fijáis en ejércitos como Yujing o Panoceania, la mayoría de tropas que vemos, la mayoría de soldados parecen aparentemente humanos, pero eso no quiere decir que todos lo sean. Puede ser que más de uno de ellos ya esté en un Lost. Lo que pasa que a todos los efectos los Losts estándar no se diferencian visualmente de un humano normal, ¿de acuerdo? Otros tipos de Lost que tenemos. Bueno, tenemos los Lost de tipo Orlando. Los de tipo Orlando son los que están preparados específicamente para el combate. Son los mejorados en que tienen fibras mejoradas de tejido, tienen reacciones musculares mejoradas, tienen una capacidad visual y auditiva mejorada también para percibir las amenazas. Entonces son los específicamente destinados para el combate. Y da a intuir, por esta definición, que puede ser muy parecido a los tipos de Lost que utiliza Aleph, ¿vale? Las tropas de Aleph en el juego de miniaturas normalmente vemos que siempre se destacan por tener una capacidad de tiro bastante superior a la del humano normal y, entre otras cosas, tienen un aspecto casi humano, ¿de acuerdo? Eso podría indicar que la mayoría de tropas de Aleph utilizan Losts de tipo Orlando, ¿de acuerdo? Estos tipos de Lost preparados específicamente para el combate. Otro tipo de Lost que aparece es el tipo Siren o Sirena, ¿vale? El tipo Siren es un tipo de Lost que desarrolla Aleph también para interactuar con los humanos. Cuando Aleph empieza a interactuar con los humanos, recordar que Aleph es la gran inteligencia artificial de la humanidad, se da cuenta de que los humanos no les hace mucha gracia esto de estar interactuando con personas que parecen máquinas. Entonces decide crear a los Losts de tipo Sirena para que sean no solo lo más parecido posibles a los humanos, que serían los tipos de los estándar, sino que están pensados para ser seres humanos perfectos, tener una belleza sobrecogedora, ¿de acuerdo? Ser extremadamente atractivos a todos los humanos. Entonces, para ello, Aleph estudia cuáles son los patrones de belleza y cuáles son las características que los humanos aprecian en un compañero, en un interlocutor, y decide crear los Losts tipo Sirena para que sean sus portavoces en la esfera humana. Un ejemplo que vemos en el juego de miniaturas de Losts de tipo Sirena son los funcionarios Deva. Los funcionarios Deva, si os leéis su lore de tropa, veréis que indica que fueron creados específicamente para hacer esta función de tratar de tú a tú con consejeros humanos, ¿de acuerdo? Entonces, muy ligado directamente su trasfondo con el trasfondo de los Losts Sirena. El hecho de que los Losts externamente parezcan una persona no quiere decir que internamente no puedan tener también implantados componentes cibernéticos o tecnológicos, como de hecho vemos en la mayoría de miniaturas de los Devas, en que podemos apreciar que su Lost se está abriendo o por la cabeza o por los brazos y aparecen dentro de ellos aparatos tecnológicos o incluso armas como nanopulsers o rifles. Muy bien, nos quedan otros dos tipos de Losts que aparecen en el juego de rol. El siguiente de ellos es el Lost tipo Navia. El Lost tipo Navia es un tipo de Lost que está pensado para funcionar bajo el agua, ¿de acuerdo? Entonces son Lost especialmente habilitados para tener sistemas de respiración que les permitan funcionar incluso en condiciones de altas presiones y debajo de terrenos acuáticos. En Infinity, en el juego de miniaturas, no podemos
discernir si realmente hay alguna tropa que utilice este tipo de Lost. Pero podemos imaginarnos que probablemente aquellos soldados del ejército de Panoceania que están estacionados en Varuna y que alguna vez hayan perdido su cuerpo original, si deben relocarse en un nuevo Lost, probablemente elegirán un Lost de tipo Navia, porque les dará condiciones mejoradas para el ataque y las operaciones subacuáticas, ¿de acuerdo? Probablemente estos tipos de Lost también se deben utilizar frecuentemente para el trato y la negociación con los ilotas. Sabéis que los ilotas son esa raza subacuática que habita en Varuna y que mantienen relación con los panoceánicos. Entonces, la posibilidad de tenerlos que permitan a tu cuerpo sumergirse tranquilamente a más profundidad te permite interactuar mucho más fácilmente con la civilización ilota. Por último, tenemos el Lost de tipo Titán. Y el Lost de tipo Titán es un Lost que básicamente deja el aspecto humanoide, para ser casi un aspecto mecánico, ¿de acuerdo? O sea, es un tipo de Lost pensado más para el trabajo minero y para las operaciones de fuerza, especialmente en gravedad cero, que para el trato humano. Se menciona en el lore del Lost tipo Titán que es tan grande que normalmente la mayoría de muebles y puertas y demás hechos para construcciones humanas son inadecuadas para él. Entonces es un tipo de Lost que está pensado especialmente para trabajos de carga, de peso, ¿de acuerdo? Y especialmente, como comentaba, en operaciones de 0G porque no requiere de oxígeno para funcionar. La mayoría de estos Losts no los hemos visto en Infinity. No me viene a la cabeza ninguna miniatura que pueda decir que tiene un Lost parecido. Quizá el Morlock de la nueva caja de nómadas, que tiene un aspecto parecido a Coloso de los X-Men, podría ser un ejemplo de un Lost de tipo Titán. Pero aún y así quedaría un poco raro, porque se menciona en el lore que los Lost de tipo Titán son más mecánicos que humanos. Entonces, podría ser, podría no ser, nos quedaría esa duda. Tenéis que tener en cuenta que los Losts, a pesar de ser cuerpos sintéticos, también tienen órganos, ¿de acuerdo? En su interior, ¿de acuerdo? Son órganos creados sintéticamente, pero funcionan, ¿eh? Es decir, tienen un sistema de circulación interna, pulmones artificiales que realizan la misma función que un pulmón real, y entonces pueden ser dañados. A nivel de juego, obviamente quiere decir que aguantan mucho más daño que el que podría aguantar un cuerpo humano normalmente. Y esto en el juego de miniaturas se refleja normalmente por la regla sin incapacidad por herida. La regla sin incapacidad por herida normalmente hace referencia a esta capacidad que tienen los cuerpos de mantenerse operando al máximo de su capacidad sin quedarse inconsciente a pesar de haber recibido daños. Por eso la mayoría de tropas de Aleph, que están todas ellas implantadas en Losts, tienen esta regla, porque sus cuerpos son todos sintéticos, ¿de acuerdo? Y como os comentaba, pues implantarse en un Lost no es un proceso sencillo, ¿de acuerdo? No es algo que todos los médicos puedan hacer. Se necesita un quirófano grande para poder hacer la implantación de tu petaca en un cuerpo nuevo. Pero el hecho de que tu petaca no pueda recibir un cuerpo nuevo no es el final. Si has muerto y no tienes dinero para pagarte una petaca, la otra opción es que los datos de tu petaca puedan ser almacenados en un banco de datos. Estos bancos de datos están conectados a redes virtuales en el que tu yo puede, digamos, pasear y disfrutar de una especie de estado alterado de conciencia mientras espera ser puesto de nuevo en un cuerpo real, ¿de acuerdo? De hecho, sabemos que en el universo de Infinity hay personas que existen directamente en este estado alterado, en este mundo virtual, desde el momento de su nacimiento. Sería el ejemplo, por ejemplo, de los Hollowman nómadas. Los Hollowman nómadas son personas que o han sufrido enfermedades muy graves que han hecho que su cuerpo se haya deteriorado hasta el punto de que no pueden tener un cuerpo físico normal. Entonces han puesto su
petaca en un banco de datos virtual, o personas que voluntariamente han decidido que no querían seguir más viviendo en un cuerpo real y querían pasar a este estado de vida virtual. Los Hollow Man and Infinity no son más que petacas conectadas a un mundo virtual que en el momento en que necesitan tener una presencia física, en el que necesitan interactuar con el mundo real, pues transfieren su conciencia desde este mundo de datos a una unidad remota, un remoto con forma humanoide, que en este caso es lo que llamamos los Hollow Man, para poder interactuar. Este cuerpo metálico, este cuerpo robótico les permite interactuar con el mundo real en el que ellos no tienen una presencia. ¿Sí? Además de la petaca, sabemos que Aleph tiene un modelo de petaca mejorado, que es la petaca 2.0. Esta petaca que tiene Aleph la desarrolló específicamente para poder combatir contra el ejército combinado, ¿de acuerdo? Tiene unas funciones de protección mejoradas de la información, y no solo eso, sino que tiene un sistema de autodestrucción que permite que la petaca se elimine completamente en el caso de caer en combate y ser víctima de un ataque del ejército combinado. ¿Por qué? Porque el ejército combinado, la raza alienígena que quiere conquistar a la humanidad, tiene una arma particularmente curiosa, que es el Sepsitor. El Sepsitor es una arma del ejército combinado que no solo consigue entrar en la petaca cuando aún está dentro de un cuerpo vivo, que es el caso de la mayoría de miniaturas que vemos en Infinity, sino que consigue manipular la información dentro de la petaca para cambiar el pensamiento del individuo que la lleva. Entonces hace que la petaca, que es un dispositivo que normalmente es de solo lectura, que solo recopila información, se vuelva contra su usuario. La petaca pasa a tener información del ejército combinado y empieza a corromper la mente del usuario que la lleva, eventualmente haciendo que este usuario cambie de lealtades y decida servir al ejército combinado. Es el caso de varias personas que en el lore han cambiado de facción, como por ejemplo la sargento de los soldados Tigre Kodali, que fue víctima del ejército combinado, o personajes como Bit y Kiss, que ahora son miembros del ejército combinado también, porque originalmente eran humanos, pero sufrieron los efectos del Sepsitor, o por lo menos eso es lo que hemos querido creer los humanos, para no pensar que han elegido voluntariamente alinearse con los alienígenas. Y bueno, hasta aquí un pequeño resumen de lo que es la resurrección, los Lost, las petacas en el universo de Infinity. Espero que os haya gustado y os haya interesado este vídeo, y espero que nos veamos en breve para más vídeos sobre el lore, sobre el universo de Infinity. Hasta aquí Gravity Pool, nos vemos en la próxima. Adiós.